Se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Los saludo a todos y a todas con mucho aprecio. Con su permiso, compañeros de la mesa. Los mexicanos celebramos hoy el 96º aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual, a pesar de haber sido una de las primeras constituciones sociales del siglo XX, mantiene su plena vigencia jurídica, política, social e ideológica como un ejemplo y bastión del constitucionalismo contemporáneo en todo el mundo. El 5 de febrero de 1917 se promulgó el texto que había sido discutido y finalmente aprobado por los diputados constituyentes reunidos en Querétaro, por voluntad y mandato del pueblo de México, que vio en nuestra Carta Magna la posibilidad de transitar hacia un régimen de liberalismo social y político que plasmara en su articulado la ideología revolucionaria de ese grupo de pensadores liberales, entre los que participaron varios michoacanos como Francisco J. Mújica, Jesús Romero Flores y José Silva Herrera, entre otros. Los constituyentes del 17 fueron mexicanos excepcionales que dieron nueva dimensión a nuestras bases constitucionales surgidas de una revolución social motivada por defender el legítimo derecho de los mexicanos a la igualdad, la justicia, a la apertura de oportunidades y acceso y equidad para los que menos tienen, derivado de las exigencias de una sociedad agraviada, sometida, marginada y excluida. A los constituyentes de 1824 les correspondió fundar las bases de un Estado libre y soberano. Al movimiento liberal de 1857, consolidar las libertades de todos los ciudadanos, pero a los promotores e ideólogos de la Carta Fundamental de 1917 les tocó el compromiso histórico de proclamar los derechos sociales para iniciar el proceso de transformación por el que tuvo que caminar nuestro país durante todo el siglo XX y hasta la Constitución de 1917 abrió así sus puertas a la defensa de la dignidad humana y la vida social. Con nuestra norma fundamental comenzó, no solo en México, sino en el mundo, el constitucionalismo social. Esta es una gran aportación de nuestro país a la cultura jurídica internacional. Esta es una idea del presente y es la respuesta a los grandes retos del futuro. Muchos fueron los derechos humanos y fundamentales que la Constitución de 1917 otorgó a los mexicanos, pero entre todos ellos destacan por su importancia la libertad de expresión y de prensa, la educación pública y obligatoria, el reparto agrario de los grandes latifundios en la conformación de una nueva forma de propiedad social mediante ejidos y comunidades, el reconocimiento de los derechos laborales a una jornada máxima, a un salario justo, a la huelga y a la sindicalización, la democracia política, el respeto efectivo al voto libre y secreto y la no reelección de cargos públicos, entre otros, que no obstante el avance que se ha venido dando en los últimos años en defensa y reconocimiento, siguen siendo uno de los capítulos pendientes a cumplir plenamente, pues es sabido por todos las voces que desean manifestarse para elegir libremente a sus gobernantes y representantes sindicales siguen apagándose con manipulación, corrupción y violencia. Otro de los pilares fundamentales en la construcción de nuestro Estado de Derecho, que decanta uno de los principios ideados para defender las libertades del hombre y favorecer el correcto reparto del poder público, fue la división de poderes. En un Estado republicano y democrático como el que ratificó la Constitución del 17, no tiene cabida la concentración excesiva del poder público, tampoco la intervención e injerencia de un poder sobre otro, pues rompería con la ética republicana, el principio de equilibrio y la sana distribución del poder público propuestos. Pero parece que eso no ha pasado de ser en México más que un paradigma ideológico, pues la práctica política, al menos en el último siglo, nos ha demostrado lo contrario. Como mexicanos comprometidos con el desarrollo de nuestro país, este día debe servir de marco de reflexión para adquirir mayor significado, compromiso y determinación por la defensa de las instituciones jurídicas, políticas y sociales,
derivadas de la Constitución del 17. Hoy más que nunca debemos ratificarle al pueblo de México que la única medida para servir a nuestra gente es servirla con responsabilidad, patriotismo y congruencia, con memoria histórica. Como legisladores no debemos olvidar que tenemos un compromiso moral con la sociedad que nos eligió y nos otorgó su voto de confianza para representarla, atendiendo sus necesidades e intereses, y uno de ellos, quizá el más importante, es defender y mantener las libertades, garantías sociales y derechos fundamentales consagrados para los mexicanos de esta era desde 1917. El México de hoy es otro, muy diferente al del 17. Demográficamente hemos crecido, transformamos la sociedad mayoritariamente rural en urbana, avanzamos en importantes desarrollos científicos y tecnológicos. Sin embargo, hoy el escenario neoliberal y globalización en sus múltiples manifestaciones en la que nos encontramos regionalmente inmersos nos impone nuevos retos constitucionales, siempre bajo un nuevo enfoque de participación democrática, donde sea la población en su conjunto quienes decidan el destino del país y de sus gobernantes, y no la oligarquía, donde sea la gente quien defina la política pública del desarrollo nacional, donde seamos capaces de reconocer en nuestro nuevo constitucionalismo un marco garantista, pro persona, que favorezca a los mexicanos en el reconocimiento internacional de sus derechos humanos por encima de los intereses internacionales, de las grandes transnacionales y de los organismos financieros y económicos mundiales. En nuestra ley fundamental de 1917 está claro nuestro proyecto nacional: libertad, democracia y justicia social. Nuestro proyecto nacional es la justicia social. La justicia social sigue siendo uno de los principales reclamos de muchos mexicanos. Sin duda ha habido esfuerzos en su cumplimiento, pero no se ha logrado reducir la brecha de desigualdad y de rezago social. De igual forma, hay que fortalecer los valores de respeto y cumplimiento de los principios contenidos en la Constitución a través de la educación. Los mexicanos del siglo XXI demandamos un nuevo proyecto educativo nacional que siente las bases de la redacción de un artículo tercero más asequible a todos, de un artículo que haga posible no solo la educación pública, sino que además garantice su obligatoriedad y gratuidad en todos los tipos y niveles educativos. Los invito a que sigamos haciendo de nuestra Constitución el faro político, la referencia ideológica sobre la que debe caminar el futuro de la nación. Nuestra Constitución debe seguir siendo el camino y la meta, medio y fin, para hacer posible retomar el nacionalismo histórico que nos legaron nuestros héroes y que estamos comprometidos a legar a nuestras futuras generaciones. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor senador don Raúl Morón Orozco.